Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bendecido y en victoria. Qué fuerte descendió el Señor, mis hermanos. Y me van a acompañar haciendo una oración. Señor, te damos las gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque donde tú estás, Señor, el mal tiene que salir. Gracias, Padre amado, porque estás aquí, porque tu presencia se siente fuerte. Te pido, Señor, que seas tú direccionándome, Señor. Padre amado, dale conocimiento, sabiduría a mis hermanos para que atiendan, Señor, a tu palabra. Anula todo malos pensamientos. Que seas tú, Padre, hablando a través de mí y que mis hermanos escuchen. Gracias, Señor, porque estás aquí. Amén. Qué fuerte la presencia, mis hermanos. Es hermoso cómo se sintió. Bueno, y en esta noche la palabra está tomada del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y a los hermanitos que siempre manejan su Biblia, los discípulos del Señor, pueden buscar la palabra. Romanos 3:23. Y dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Bueno, esta palabra que me dio el Señor fue un momento donde yo estaba pasando pruebas, ¿no? Y el Señor me dijo que hable, porque hay muchas personas, muchos jóvenes, que cuando uno estaba en el mundo, uno peca, uno cae en pecado. Y muchas veces uno como joven, en su pequeña trayectoria, ya cometió varios pecados. Y es así como nosotros, cuando estamos en el mundo, pecamos, caemos y estamos privados de la gloria de Dios porque estamos en pecado. Pero el Señor nos llama para hacernos justos, para que ya no vivamos esa vida antigua. Pero nosotros le creemos. Bueno, queremos seguir en el pasado y nos sentimos indignos. Decimos: no, es que yo pequé harto. Es que yo no puedo estar en la presencia del Señor porque caí en pecado. ¿A cuántos les ha pasado, hermano? A varios de nosotros hemos invitado a personas: no, es que yo no puedo porque yo peco. Pero el Señor nos llama para declararnos justos, para ya no vivir esa vida de pecado y alcanzar la meta de la gloria. Y el Señor nos ama tanto que, como dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor nos ama, así hayamos pecado antes, o muchas veces uno cae, pero uno tiene que arrepentirse
Y el Señor dice, tanto amó Dios al mundo que ofreció a su Hijo para hacernos libres del pecado. Y es así, mis hermanos, nosotros en nuestra vida pecamos, caemos, pero ya el Señor mandó a su Hijo para declararnos justos, pero uno no le cree. Uno no le cree. Y somos esclavos del pecado al no creerle, al estar en el pasado. Porque uno puede venir aquí todos los días, puede estar los domingos, pero si no le crees al Señor y te sentís indigno, estás siendo esclavo del pecado. Y dice en la palabra en Romanos 6:18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Al morir Jesús en la cruz, nos declara justos. Pero muchas personas no lo creen, no lo aceptan. Y ya somos libres del pecado. Como leía la palabra, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia, de hacer el bien, de hacer las cosas como el Señor nos manda. Pero ¿qué pasa? No le creemos y seguimos en lo mismo, seguimos siendo esclavos del pecado. Y bueno, ya uno reconoce al Señor, un cristiano, ya nosotros reconocemos al Señor, pero sigue siendo esclavo del pecado. Porque para ya no ser esclavo del pecado, tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Sépanlo eso, mis hermanos. Tenemos que reconocer a Jesús. Pero hay muchos cristianos, muchas personas que ya reconocemos a Jesús. ¿Cuántos han reconocido aquí a Jesús? Amén, hermanito. Pero muchas veces seguimos siendo esclavos del pecado. ¿Y por qué? Seguimos siendo esclavos del pecado porque no tenemos el temor del Señor. No tenemos ese santo temor de Él. Por eso que por más que lo hayamos reconocido, seguimos siendo esclavos, porque no tenemos ese temor del Señor. Y dice en Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quien teme al Señor, mis hermanos, se aleja de lo malo, de hablar burrera, de los malos pensamientos. Por eso es que muchos cristianos, muchas personas reconocen al Señor, pero siguen siendo esclavos del pecado, porque no tienen ese temor del Señor. Y al no tener el temor del Señor, seguimos en lo malo. Y es ahí cuando le creemos al enemigo, le creemos a Satanás. El enemigo te dice, fornica, uno le hace caso, porque no tiene el temor del Señor. Pelea con tu hermano, renega con tu mujer, renega con tu esposo. Porque por más que lo hayas reconocido, falta ese temor del Señor. Como leía la palabra, el que teme al Señor se aleja de lo malo. Y es ahí cuando Satanás le mete esos pensamientos de hacer todo lo malo. Y
Y el enemigo igual se encarga de recordarte los pecados del pasado. Se encarga de recordarte todo lo malo. Y es ahí cuando uno va cayendo y le cree al enemigo. No servís para nada, no servís para esta obra. Y uno muchas veces le hace caso al enemigo y dice, pucha, sí, parece que me voy a ir. Porque le cree al enemigo. Le crees todo lo que el enemigo le dice y lo hace. Hace lo malo, ya reconociendo al Señor. Y muchas personas, muchos jóvenes, se sienten así a lo largo del camino. Reconocen al Señor, están con el Señor, pero llega un momento donde el Señor te prueba, nos prueba. Y es ahí cuando nos falta, decimos, ¿qué nos falta? Y es cuando nos falta el temor del Señor para no hacer lo malo, para no creerle al enemigo. Y es así cuando empezamos a cargarnos, que me duele la cabeza, me duele el corazón. Porque no tenés el temor del Señor y entonces hiciste lo malo, le creíste al enemigo. Y estamos todos los días casi, hermanito Paye, ore por mí. Hermanito, es que caí en esto. Y pasa, mis hermanos. Todos tenemos derecho a caer una vez. Pero es ahí cuando el Señor nos prueba si tenemos ese temor del Señor. Aún ya, cuando ya lo reconocimos, si es que tenemos ese temor del Señor. Es por eso que le hacemos caso al enemigo y queremos volver a la vida vieja. Esto no es para mí. Tal vez allá afuera pueda hacer otras cosas y el Señor, voy a estar tranquilo con el Señor. Yo les quiero dar en esta noche, mis hermanos, 3 consejos que se lo anotan o tienen que tenerlo siempre en su mente para no creerle al enemigo. Y el número 1 es la oración. La oración es muy importante. Día tras día orar, en la mañana, en la tarde o cuando el Señor te ponga. 3 veces al día, 5 veces al día, o como dice la palabra, orar sin cesar, todo el tiempo, a tiempo y a destiempo, la oración, para tener esa cobertura del Señor todo el día. El segundo es la palabra, siempre pedir palabra. Al despertarse, al dormir, al tomar una decisión para un trabajo, para todo. Porque así tenemos la cobertura del Señor y dependemos de Él. ¿Cuántos hermanitos hacen estos 2 puntos hasta el momento que he dicho? Amén, hermanitos, pero no es la mayoría. A todos los hermanitos de Portachuelo, de Montero, ¿cuántos piden palabra y oran? Es muy importante para no creerle al enemigo, para estar siempre con la cobertura del Señor. Y el tercero es creerle a la palabra, creerle todo lo que el Señor nos dice. Porque muchas veces el enemigo va a querer
destruirnos. Va a decir: sos indigno, no tenés que estar aquí. Sin embargo, uno si pide palabra y ora, el Señor responde y te da muchas promesas. A veces te reprende, pero es por amor. Y como dice la palabra, el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso que tenemos que creerle a la palabra. Si uno le cree a la palabra y la viva, el enemigo se va, huye. Y este tercer punto es importante, porque uno puede orar, puede pedir palabra todo el tiempo, pero llega un momento donde el enemigo te ataca, y vos seguís pidiendo palabra, todo, y decís: ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero yo les pregunto a mis hermanos, ¿le creemos a la palabra, discernimos la palabra y la vivamos la palabra? Eso cuesta, para muchos cuesta, porque muchas veces uno pide palabra 3 de la mañana, 2 de la mañana, y ya está con sueño y no la discierne la palabra. O muchas veces te levantás tempranito y con flojera y todo pedís palabra y ni la discernís y te salís de tu cuarto, de tu casa. Y es ahí cuando el Señor te puede decir: vos sos mi hijo amado, te va a pasar esto porque yo lo estoy permitiendo. Y bueno, cuando uno no discierne la palabra y pasa pruebas en el día, o te dicen: no, ¿vos qué vas a hacer, hijo de Dios, si más es lo que parás hablando otra cosa? Y ahí va el enemigo. Y uno dice: pucha, ¿verdad? Creo que no soy hijo de Dios. Pero sin embargo, en la mañana te dijo el Señor que eras su hijo, pero por una persona, tu amigo, tu amiga, ya le vas creyendo al enemigo y no le crees a la palabra. ¿Por qué? Porque no la discerniste. O la lees rápido y ahí es cuando viene el enemigo como león rugiente y se lleva la palabra. Y te olvidaste de esa palabra. Y si uno le cree a la palabra, uno está en oración, está en palabra y la viva la palabra día a día, aunque sea un versículo bíblico que uno se aprenda, pero la vive esa palabra, ese versículo bíblico, está haciendo lo bueno, se está fortaleciendo, y el enemigo va a querer atacar, pero cuando vea un vallado en uno, cuando uno esté con su escudo, el enemigo va a querer atacarlo, pero uno la vive la palabra, ora todos los días pide palabra y la viva, le crea la palabra, el enemigo no va a saber cómo entrar. Vamos a estar con un escudo y el enemigo no va a entrar. Es así, mis hermanos, que a muchos cristianos, muchos jóvenes, muchas personas mayores, les falta eso. Porque uno puede estar viniendo frecuentemente a la casita, estar en los grupos, pero si no la avivás la palabra, no le creas a la palabra, el enemigo siempre te va a atacar, siempre, y va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Y uno poco a poco le va creyendo
cuando ya cuando ya somos esclavos de la justicia. Porque Jesús, cuando fue crucificado, nos perdonó, nos hizo libres. Pero si uno no la viva la palabra, uno le va creyendo. Sí, la verdad que soy pecador. No, la verdad que creo que ya no voy a ir a la iglesia. La verdad que creo que me voy a salir. Porque es duro. Le estás creyendo al enemigo, mi hermano. Yo te digo, orá, pedí palabra, avivala la palabra, créele a la palabra. Porque el Señor ya nos hizo justos. Nos hizo justos. Y yo voy a volver un poco atrás y le voy a dar este versículo para que siempre esté en su mente y lo aviven. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado. Siempre tienen que avivar la palabra, ese versículo, porque ya no somos esclavos del pecado. Es así, y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién en este momento está firme como papayo? Yo le quiero decir algo. El papayo no es firme. Es por eso que caemos, mis hermanos. A los que levantaron la mano, a los que estaban con la duda de decir amén o levantar la mano, estamos mal, pues, mis hermanos. Por eso es que caemos. Por eso es que le creemos al enemigo. ¿O cuándo han visto un papayo firme? ¿Así acaso estamos? Tenemos que estar firmes en Cristo, día a día. ¿Y cómo hacemos eso? Con oración, con palabra y creerle a la palabra. Porque si pedís palabra y no le crees, no la discernís, está seco. Es así como el Señor, hubo un tiempo cuando estaba aquí en la casita, me iba mostrando eso, que por eso uno cae, por eso uno se va desanimando. Mientras va caminando con el Señor, se va desanimando. ¿Por qué? Porque no aviva la palabra y no tiene ese temor del Señor. A todos los hermanitos que están viendo virtualmente y a todos los hermanitos que están aquí en la casita, tenemos que avivar la palabra. Ya no creerle al enemigo, mis hermanos. Ya somos declarados justos, pero muchas veces seguimos, caí y con la cara abajo, ¿no? Caí, es que peleé, pues. No, ya no ir a Vástago. Es que peleé con mi esposo. ¿Sabes qué? Ya no vamos a ir a Vástago. Peor estamos. Mentira. Terminé con mi novio. Creo que ya no voy a ir a Vástago. Le cree al enemigo. Es así. Tenemos que estar firmes en el Señor, creerle a la palabra. Porque a pesar de todas las pruebas, si uno le cree a la palabra, va a estar fortalecido. Y como dije, tenemos que estar firmes en Cristo, firmes en el Señor. Siempre el hermano Paye nos pregunta, ¿cómo están, jóvenes? Y yo siempre, firme en el Señor, le digo, hermano. No como papayo.
Y yo no entendía eso. Firme como papayo. ¿Será que estoy firme? Y es porque uno no conoce, pues, ¿no? Y el papayo no es firme. Para que sepan, hermanito. Y no tenemos que estar así. A ver, hasta este punto, ¿cuáles eran los 3 puntos que dije? ¿Y eso hacen mis hermanos? Si le creemos a la palabra, la vivamos, vamos a tener el temor del Señor, de fallarle, de hacer las cosas malas. Si tenemos esos 3 puntos día a día, somos esclavos de la justicia. Somos esclavos de hacer el bien día a día. Somos esclavos de hacer las cosas buenas para mi prójimo, de amar a mi prójimo. Y vamos a poder alcanzar la meta gloriosa que nos da el Señor. Es así, mis hermanos, que si uno no le cree al Señor, no le cree a la palabra, no tiene el temor del Señor. ¿Cuántos creen que ya tienen el temor del Señor? Levanten la mano. Pocos, ¿no? Ni los jóvenes creo levantaron. Por eso, mis hermanos, los invito a que le creamos a la palabra, oremos más y vamos a tener ese temor del Señor, de fallarle, de hacer las cosas malas. Y hasta este punto le voy a decir cómo titulé esta prédica, cómo el Señor me lo dio. Sí, fue rápido cuando me lo dio el título. Y me puso abogado justo. ¿Le crees? Porque, ¿qué abogado es justo? Solo Jesús, porque raro, no hay abogado justo. Por eso, ¿le crees a ese abogado? ¿Le creen mis hermanos? ¿Le creen mis hermanos? No, yo me voy. Fuerte, mis hermanos. ¿Le creen mis hermanos a ese abogado justo? Ahora sí, pues mis hermanos. Es así como el Señor me dio este título. Porque Jesús no es un abogado, nos hace justos, nos libra del pecado. Ya el enemigo ya no tiene cabida en nosotros. Ya no, porque Jesús nos hizo justos. Es nuestro abogado que pagó esa sentencia. Y así tenemos que caminar día a día para alcanzar esa meta gloriosa. Como leíamos en la palabra al principio, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie podía alcanzar la meta gloriosa. Pero cuando vino Jesús, murió en la cruz, nos hizo justos, nos libró del pecado. Y es así como día a día podemos alcanzar la meta gloriosa. Día a día uno tiene que vivir anhelando la corona de la gloria. ¿Cuántos anhelan estar día a día en la presencia del Señor, mis hermanos?
Amén, la mayoría. ¿Y cómo tenemos que hacer? Orar, pedir palabra y creerle a la palabra, para no creerle al enemigo. Que porque te está yendo mal en los estudios, vas a dejar la iglesia. Que porque un día pasó un roce con tu hermano, vas a decir, no, ya no quiero más, yo me voy. No, mis hermanos, porque si avivamos la palabra, oramos al Señor, vamos a tener ese roce, pero el Señor nos va a justificar. Nos va a justificar y el enemigo te dice, peleaste con tu hermano, no, sos indigno. ¿Cómo vas a ir para abajo si peleaste con tu hermano? Ya no tenés que ir, ya sos pecador. No, mis hermanos. Porque si uno la viva la palabra, le cree al Señor, pucha, pasó esto con mi hermano, pero el Señor ya me justifica, ya me hace libre de todo eso, y uno sigue su camino hacia la meta gloriosa. Mis hermanos, por eso, abogado justo, ¿le crees? Porque si no le creemos, le estamos creyendo al de abajo. Pero si le cree, el Señor te justifica, el Señor te ama. Ya tu pecado viejo, todas tus cosas fueron borradas y sos hecho nuevo. Sí, mis hermanos, que si tenemos esos puntos, como les decía, vamos a alcanzar la meta de la gloria. Pero si no, vamos a ser esclavos del pecado, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Y voy a leer este versículo, este libro, que es Juan 8:35, Juan 8:34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los librara, serán verdaderamente libres. Como dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Es así, mis hermanos, si pecamos, somos esclavos del pecado. Pero ya tenemos a Jesús para arrepentirnos, y Jesús nos justifica ante el Padre. Papá no lo quiso hacer. Papá, Daniel no quiso caer, pero cayó, yo lo justifico. Él te ama, pero te falló. Y ahí es cuando uno se siente muchas veces indigno. Ya no quiero nada con el Señor, dice. ¿A cuántos les ha pasado eso, mis hermanos? Que caen, tienen tropiezo en el Señor y ya no quieren nada. ¿Solo yo? No tenga vergüenza, mi hermano. Porque como les decía, todos tenemos un momento de caída. Y es ahí cuando el Señor nos hace ver: no estabas creyendo en mi palabra, no tenías el temor mío, por eso fue que caíste, por eso es que estás así. Pero yo te justifico, Daniel, yo te justifico, Iri, yo te justifico, Julio. ¿Me crees?
Como dice en Juan 8:35, en el versículo 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre. No se queda para siempre. El enemigo queriendo hacerte caer, volver atrás. Es un tiempo, mis hermanos, que uno pasa eso. Dice, mas el Hijo, si mas el Hijo los librara, serán verdaderamente libres. Y ustedes, mis hermanos, ya son libres por la palabra. Solo hay que creerle al Señor. ¿Cuántos ya a partir de mañana o a partir de hoy ya le van a creer al Señor? Porque ¿cuántos han tenido tropiezo en este tiempo? La mayoría. Pero ya hay que creerle al Señor, mis hermanos. Y llévese esta promesa a su casa. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre. Resistan, mis hermanos. Resistan al enemigo con la palabra y el enemigo huirá de ustedes, de su familia. Van a ser libres. Solo el Señor te pide una cosa para que eso pase: que le creas, porque Él ya te justificó. Él ya te borró todos tus pecados. No tienen que sentirse indignos, mis hermanos. Todos caemos, todos, pero tienen que avivarla la palabra. Y llévense esa promesa a sus casas. Y voy a hacer una oración y van a repetir conmigo. Señor, te quiero dar las gracias. Gracias porque me hiciste ver que le estaba creyendo al enemigo. Gracias, Señor, porque me haces ver mis errores. Pero en tu nombre, Jesús, esta noche, este día, este mes, me levanto y renuevo mi pacto de amor contigo. Ahora sí te voy a creer, Señor. Y voy a tapar mis oídos al enemigo. Señor, te doy las gracias por cada persona que hoy llegó aquí, a tu casa. Gracias, Señor, porque hiciste libre a muchas personas, a muchos jóvenes. Gracias, Señor, porque tu palabra quebranta, Señor, porque tu palabra levanta. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y como dice tu palabra, el enemigo no permanece para siempre. Y el enemigo ya se fue de nuestras vidas. Declárelo, hermano. El enemigo ya no está en sus vidas. Amén.